En la conferencia del día de hoy vamos a seguir hablando sobre talento humano. Una de las partes fundamentales de la relación de las empresas. Hoy día, las empresas le están apuntando a unir mejor sus esfuerzos para el bienestar y la consecución del talento humano. Entendiéndose talento humano por todas aquellas características que hacen que los funcionarios, colaboradores o trabajadores sean personas integrales y que entiendan pues, todo lo necesario para que sean exitosos dentro de la organización. Entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla para que podamos vernos. Y entonces me pueden decir si están viendo ahí. Están viendo ahí mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver, bueno, Sajuna, que es nuestra plataforma. Aquí está nuestro curso y nuestra unidad se llama Dirigir el Talento Humano. La anterior clase habíamos hablado sobre la introducción y sobre el capítulo 1, que tenía que ver con todo lo que esas características que se adquieren dentro de la organización y que hacen que el talento humano se especialice tanto técnica como profesionalmente. Hoy vamos a hablar de las unidades 2 y 3, que tienen que ver con cómo se gestiona ese talento humano. Se gestiona a través de varios factores. Entre estos factores o procesos tenemos la capacitación y selección, la formación y desarrollo, la compensación y beneficios, la evaluación de desempeño y las relaciones laborales. Esta última es la que nos permite tener un clima laboral óptimo que haga que el colaborador pueda ser leal y fiel a la compañía. Entonces, vamos a empezar a hablar qué es un sistema de gestión. Nosotros vamos a una empresa y nos dicen, vea, pásese por recursos humanos. Y nos comentan si tenemos claro cuál es el perfil del colaborador de esa compañía o de esa organización. Y realmente nosotros no lo tenemos muy claro y no sabemos para qué sirven recursos humanos. Vuelvo y repito, como daba inicio a mi introducción en la conferencia, recursos humanos es una de las uno de los organismos o uno de los factores protagónicos dentro de la compañía. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Es un conjunto de políticas. Cuando hablamos de políticas, estamos hablando de normas, reglamentos, acciones, estrategias que le apuntan a un objetivo en común. Entonces, es un sistema de gestión, es un conjunto de políticas, conceptos y prácticas coherentes entre sí con el propósito de alcanzar objetivos ya determinados por la empresa y ya determinados por la empresa de manera eficiente y eficaz. Hablamos la conferencia anterior que era eficiente y que era eficaz. Eficiente hacerlo en el tiempo que era y eficaz oportunamente. ¿Qué es entonces un recurso? Se refiere a todos los medios con los que cuenta la organización para realizar sus tareas y poder lograr sus objetivos. Entonces, cuando hablamos de la gestión y hablamos de los recursos, entonces se nos viene a nuestra mente qué es entonces un recurso humano. El recurso humano hace referencia al factor más importante de una compañía
hace referencia a las personas que forman parte activa de la organización y que desempeñan determinadas funciones que permiten llegar a esos logros o conseguir esos resultados o llegar felizmente a esas metas propuestas. Pero, ojo, sin embargo, las personas no son un recurso que la organización consume, utiliza y genera costos. No se puede ver de esa forma. Antiguamente, 50 años atrás, el recurso humano, los empleados, eran considerados un costo para la compañía. ¿Por qué un costo? Porque tocaba pagarles muchos réditos o muchas costas en el proceso que hacían que un empleado, si usted le pagara el mínimo, le costaría mínimo y medio a esa compañía para poder estar al día con las compensaciones de ese empleado. En estos 50 años hemos ganado mucho los empleados, los colaboradores dentro de esas organizaciones. Hoy día ya las organizaciones no nos pueden ver como un gasto, no nos pueden ver como un usufructo, como que consumen nuestra energía, nuestra inteligencia y chao. No, ya no nos pueden ver como algo que se utiliza y si usted se enferma, se va. No, por el contrario, se debe ver como un ser humano integral que se proyecta dentro de la compañía. Se debe apreciar como sujeto fundamental para el logro y la consecución de las metas de la empresa. Entre más satisfecho esté ese empleado, ese colaborador, más leal va a ser a nuestras metas y va a poner todos los medios para conseguir los logros y las metas propuestas. Entonces, ¿qué es el talento humano? Si el recurso humano son esas personas, ¿qué es el talento humano? Entonces, es la interacción de las habilidades que posee cada persona, de las cuales se pueden identificar las siguientes características. Por ejemplo, primera, los conocimientos que aporta cada persona a la organización. Cada uno de nosotros tiene una función, tiene un rol, tiene un papel a desempeñar, tiene una formación técnica o profesional que permite a la compañía o a la organización poder obtener las metas propuestas. Pero también tiene unas experiencias vividas en otras compañías, en otras culturas, que lo que determina o lo que lleva es a que esas experiencias se sumen a las experiencias de la nueva compañía y puedan fortalecerse desde la experiencia, desde el a priori, desde el conocimiento basado en la experiencia, para poder hacer mejor su trabajo, tanto técnico como profesional. Pero también cuenta con inteligencia. Alguien perspicaz, sagaz, capaz de resolver una duda, una inquietud, una situación, una acción. Cuenta con la pericia, con los conocimientos, con los presaberes, los saberes y los saberes posteriori que puedan permitirme, cada vez que se presenta la misma contingencia, resolverlo con mayor facilidad, con mayor eficacia y eficiencia. Pero también cuenta con una actitud que le permite ser resiliente frente
a todas las adversidades que se le puedan presentar para conseguir esas metas. Tiene un carácter, una firmeza, una voluntad que lo lleva a proyectarse dentro de la compañía. Y por supuesto, es una persona que aporta iniciativas para el mejoramiento continuo de la misma compañía y de sus colaboradores. Mucho se ha hablado de qué es un jefe. Hay compañías que han cambiado el título de jefe por líder. Hay compañías que hablan de cargos y encargos. Pues, ¿qué es un jefe? Es el que manda. ¿Qué es un líder? El que transforma. ¿Qué es un cargo? El que me pesa. ¿Qué es un encargo? Una misión de servir. Por eso, muchas organizaciones ya están cambiando la forma de hablar y ya el empleado no tiene cargos, porque no es una carga, no es un peso, es un encargo, es una función para servir mejor dentro de otra posición en la compañía. Y ya no es un jefe, ya es un líder, el que transforma esas funciones, esa dinámica dentro de la compañía para poderlo llevar o llevar esa compañía a un marco nuevo de globalización. Cuando hablamos de globalización, estamos hablando del desarrollo en los diferentes contextos organizacionales, tanto en la parte regional, local o internacional. Es decir, si yo no veo, si yo no aprecio, si yo no estipulo, construyo o relaciono a mi compañía para la proyección internacional, pues muy seguramente mi compañía no va a tener unos avances significativos a la hora de desempeñarse dentro del papel fundamental que cumple en la sociedad. Hay diferentes entonces tipos de recursos organizacionales. Uno es el recurso financiero, uno es el recurso humano, que son las personas que hacen parte de la organización, dependiendo de su nivel jerárquico, ¿cierto? Pues el gerente tiene mayor número de responsabilidades, el director ejecutivo tiene otro número de responsabilidades, los coordinadores de piso tienen otras responsabilidades, los colaboradores tienen otras responsabilidades, pero todos, tanto un nivel alto, medio, bajo, deben apuntarle a cumplir las metas de la organización. Ahora bien, hay muchos factores que determinan cómo lo voy a hacer. Uno de esos factores son los recursos mercadológicos, que son aquellos medios por los cuales la organización tiene el contacto con sus clientes y de una u otra manera se reevalúa o le pide al cliente que evalúe para él reevaluar sus metas y poder corregir su rumbo. Estos recursos mercadológicos pueden ser una llamada, pueden ser un correo electrónico. Precisamente hoy les quiero contar una anécdota. Ustedes saben que siempre pues me gusta contar algunas anécdotas con respecto a mi trabajo funcional. Unos médicos internacionales abrieron una IPS aquí en Medellín, en la ciudad de Medellín, y me invitan a ser parte de su equipo de médicos. Y entonces yo les preguntaba, bueno, en todas las especialidades que ustedes manejan, ¿por qué consideran que soy la persona que le va a aportar a este nuevo proyecto en Colombia? Entonces, entre otras cosas, decían, mire, la importancia del recurso humano en nuestra compañía es que no solamente estamos buscando profesionales, sino personas que de su talento
puedan aportarle a la consecución de las metas. Entonces, mi tiempo es demasiado, les decía yo, mi tiempo es demasiado corto para poder colaborar de mejor manera. Y me hacían otra reconvención. Lo importante es una hora bien dedicada y no todo un día perdido. Entonces, lo que más les llama la atención a SIPS es precisamente personas que estén dentro del mercado laboral, dentro de la acción, y que tengamos o que tengan una referencia y un prestigio dentro de los pacientes en el país. Pero, hombre, esto se mueve a través de un capital. Se debe tener una disposición diaria de dinero, de recursos, de inventarios, para que permita fluir de una u otra manera a través de esos recursos financieros y poder pagar a los colaboradores y poder sostener toda la planta que se tenga. Nosotros podemos trabajar con mucho optimismo, podemos incluso hacer parte de un proyecto nuevo, podemos incluso trabajar más de la cuenta, pero si a nosotros no somos bien pagos, bien recompensados, dentro de los marcos de la justicia laboral, pues créame que va a ser muy difícil que yo optimice mis resultados. Lo voy a hacer bien porque soy profesional, pero no voy a crear un ambiente laboral óptimo. No voy a sentir totalmente complacido y satisfecho del recurso financiero que estoy recibiendo por parte de la compañía. Bueno, y digamos que sí me pagan bien, pero mi sitio de trabajo es totalmente tosco, es totalmente falto de iluminación, de creatividad, pues también va a ser, y también inseguro, entonces va a ser que pues yo me gano, pero no me siento cómodo. Muchas personas, créanme que muchas personas, hoy día, muchos colaboradores prefieren más esa comodidad al pago, porque ya hoy día se está buscando más la paz y la tranquilidad que el dinero. No estoy hablando de que entonces yo no voy a cobrar, no, ojo. Estoy hablando de que priorizo hoy el trabajador colombiano, el trabajador global, el trabajador del mundo entero, está priorizando su salud mental, está priorizando su salud física, está priorizando sus emociones, está priorizando su capacidad intelectual por encima de los recursos financieros, del dinero. Todavía falta entender más. Todavía tenemos personas que por estar trabajando no comen, no duermen, en fin, por estar levantando dinero. Incluso hoy todavía tenemos empresarios muy exitosos que pierden a su familia por estar única y exclusivamente generando dinero. Entonces, para que esto se nos vea a todos, tanto a la compañía como a los colaboradores, se le vean los logros, pues hay que tener una simbiosis, un equilibrio entre los recursos físicos y materiales. Hombre, tengo que tener una infraestructura buena, con buena iluminación, con buena dotación, con buena ventilación, pero también el cuidado de esos recursos. Porque yo no puedo tener algo muy bonito y cada mes estarle haciendo un mantenimiento de unos millones de pesos para que sea bonito. No, por el contrario. Yo he conocido muchas organizaciones que su mobiliario ya tienen más de 30, 40 años. Y son mobiliarios bien cuidados, viejos, pero bien cuidados. Que obviamente va a llegar la renovación en algún momento, porque también se sienten que se están quedando estancados en el tiempo. Pero más que ver la actualidad de la parte mobiliaria, de los recursos físicos y materiales, lo importante es ver el cuidado que han tenido esos colaboradores para que ese mobiliario sea el mejor. Y obviamente, pues los recursos administrativos, que son aquellos procesos que me permiten planear, organizar, dirigir y controlar la consecución
o el propósito que tengo para conseguir esos logros y esos objetivos organizacionales. No es lo mismo cuando yo ya tengo una planeación para poder llegar con todas las de la ley, sabiendo los caminos, las diferentes rutas, las diferentes estrategias que puedo conseguir para poder conseguir los logros de la compañía, a no tener una planeación y a perder el tiempo. Vemos compañías que tienen todo para ser exitosas, pero no lo son. Entonces, nos vamos en el cuento de que es que resulta que es el punto, que es que no tenemos los clientes. No, los tenemos, incluso podemos tener el mejor sitio de la ciudad, pero si no tenemos una planimetría, si no tenemos unos procesos claramente identificados y precisos que nos lleven a conseguir esas metas y esos logros, podemos hacer esfuerzos ingentes y nunca lo vamos a conseguir. Podemos derrochar todo el dinero que usted quiera y nunca lo vamos a conseguir. La mejor compañía no es la que más gasta, es la que más invierte en su personal, porque hace unos climas y unos ambientes laborales. Yo les comentaba en la conferencia anterior qué tan agradable es cuando usted llega a una organización y ya le saben su nombre desde la portería. Saben que usted va, saben cómo se llama su esposa, cómo se llama su esposo, cómo se llaman sus hijos, qué tipo de vehículo lleva. Usted se siente en una personalización. Usted se siente que realmente ahí está. Entonces, desde mi emprendimiento, desde mi empresa, porque yo soy un coordinador, me va a pedir mi jefe que cuáles son los pros y los contras de que tengamos una figura llamada gestión de talento humano o una figura llamada gestión de recursos humanos. ¿Cuál de las dos sería la más ideal para poder dirigir el talento humano de la compañía? Mientras que en la gestión del talento humano se maximiza el talento con el que cuenta la organización. En la gestión del recurso humano se paga nómina, vacaciones, incentivos y beneficios y se cree que con eso todo el mundo está tranquilo. Desde la gestión del talento humano se promueve el desarrollo del liderazgo, mientras que desde la gestión del recurso humano la ubicación, la selección y los requisitos de contratación. Usted lo contratamos para esto. Yo les conté en la conferencia anterior lo que le pasó al mensajero de la empresa donde yo trabajaba. O sea, era una gestión de recursos humanos. Usted, hermano, usted fue contratado para ser mensajero. Ya no nos interesa si es abogado. Si quiere trabajar, busque otra cosa. La gestión de talento humano planea para el personal a mediano y largo plazo. La gestión del recurso humano se enfoca en el cumplimiento de lo táctico, o sea, en el ya, en el aquí, en el ahora. No me dio rendimiento, adiós. Por eso hay empresas que tienen mucha rotación de personal, mucha dispersión de funcionarios, de colaboradores. La gestión de talento humano es una estrategia integral para la capacitación y retención de ese personal. Mientras que la gestión del recurso humano, pues es contratar por cumplir los requerimientos de perfiles. Ustedes hicieron un trabajo anterior que eran los requerimientos de perfiles. Pues, ¿qué perfiles necesita tener un gerente? Hoy ya vamos a hablar de ya no es que el gerente tenga más de 30 años, qué sé yo, sino que ahora estamos hablando es de qué estrategia integral vamos a asumir para que ese gerente lo capacitemos, no solamente como un gerente, sino como el mejor gerente, y aparte de esos lo retengamos durante un buen tiempo determinado. La gestión de talento humano tiene procesos de inclusión a todos los niveles de la organización. Es decir, usted como colaborador no ve lejana la posibilidad de pasar por todos esos niveles. En la gestión del recurso humano,
se involucran solo en los niveles que se requieran. Es decir, si usted fue llamado para ser profesor, profesor. No va a ser coordinador. Y a mí hace unos años un jefe me dijo, vea, usted ya tiene una edad avanzada, yo aquí lo que requiero son jóvenes, eh, créame que en cualquier momento yo puedo decir que usted no va más, y entienda que es porque yo tengo que hacer una regeneración en la compañía. Y si al caso se queda, porque me puede demostrar que usted es muy bueno en lo que hace, agradezca que se pueda pensionar en esta empresa. Frente a este ejemplo que estoy colocando, hay que hubo gestión de talento humano o gestión del recurso humano. Efectivamente, solo se hizo gestión del recurso humano. Usted está para esto y antes agradezca que se le pueda ayudar para que usted cumpla con eso. Entonces, dicho lo anterior, ¿por qué es importante entonces la dirección del talento humano? ¿A dónde va eso? Entonces, la dirección del talento humano se relaciona en un proceso que surgió en los años 20 y hoy día se continúa adoptando pues, en muchas organizaciones para poder reconocer el impulso del éxito de los negocios gracias al talento y las habilidades de sus empleados. Antiguamente se hablaba de que el éxito de una compañía era el producto, llámese la gaseosa, la camisa, la marquilla. Hoy día se habla de que el impulso del éxito es gracias al talento y a las de los colaboradores. ¿Por qué? Porque la compañía tuvo la capacidad de asignar y diseñar las funciones propias para cada perfil. Yo he podido tener la oportunidad de leer algunos de los trabajos que ustedes me han enviado y en verdad pues me gustaría que las conclusiones fueran un poco más amplias, pero bueno, porque ahí en esas conclusiones no es solamente estar de acuerdo, yo también puedo estar en desacuerdo y decir, mire, en esta compañía que yo pude observar o en la que yo trabajo, ¿por qué no criticar la que yo trabajo también? Es una crítica constructiva. ¿Por qué? Porque es que a veces las compañías se equivocan y si no llega alguien que innove, no llega alguien que tenga la iniciativa, que son compañías que van a quedar ahí en el tiempo, son paquidérmicas. Hoy día todavía hay compañías que no tienen dirección del talento humano. Es decir, todavía creen que el éxito de sus negocios es gracias al producto que venden, la camisa, el pantalón, la tela, el carro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces es importante la dirección del talento humano? Pues primero porque depende de la evolución y competitividad de una empresa. Tener bien al empleado, capacitarlo bien, generarle confianza al empleado hace que el producto que el empleado haga lo disponga a los demás de mejor calidad y con calidez. Es decir, que lo haga bien y se sienta bien por hacerlo. Dos, permiten que la gran mayoría de sus empleados accedan a conocimientos para desarrollar esas actividades diarias. El cuidado también, el cuidado de su salud mental y física. Reduce la brecha que existe entre la empresa y el trabajador. Ya no ve uno tan aburrido llegar a trabajar. Ya uno ve que llega a trabajar no siendo su segundo hogar ni su primer hogar, siendo la empresa. Pero uno se siente agradecido. Crean un mejoramiento continuo y logrando obtener la mayor eficiencia del trabajador y de la compañía.
ayuda a la disminución de la rotación del personal, porque si yo estoy contento, pues no me voy a ir. Así la otra empresa amiga le pago el triple, no me voy a ir. Y por último, pues, hombre, le aporto a la retención del talento clave en la organización. O sea, esta persona realmente yo la necesito. Esta persona es de vital importancia para mí. Pero ¿cómo se logra eso? Pues teniendo una planeación adecuada, teniendo una organización que me permita la consecución del personal y teniendo una coordinación que sea organizada y que esté debidamente planeada. Es decir, personas conscientes de que los otros aportan grandes cosas para el desarrollo y el funcionamiento de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que busca cada una de estos procesos? Sobre el desarrollo del conocimiento en la organización, generar y promover prácticas de recursos humanos, promover la gestión cultural y incentivar la gestión al cambio en la empresa. ¿Cierto? En el país, en Colombia, en nuestro país, existe una ley que regula toda la gestión del talento humano. La ley 1164 del 2007, por la cual se establecen las obligaciones y procesos de planeación, formación y control de servicios para cada empleado, de acuerdo con las funciones asignadas. Esto ha permitido, esta ley 1164, ha permitido que hoy día tengamos exámenes ocupacionales, que hoy día tengamos exámenes de ingreso, que hoy día tengamos exámenes de egreso, que hoy día podamos entender que somos valiosos en una compañía. Dentro de esos procesos del discernimiento del talento humano encontramos las siguientes funciones. Primero, pues atraer, que no significa otra cosa más que relacionar la forma en cómo buscamos traer los mejores talentos a las organizaciones. Desarrollar. ¿Cómo vamos a potenciar, siendo uno de los buenos, cómo lo vamos a potencializar, cómo a potencializar sus capacidades y sus destrezas? Y retener, que es para que no se nos vaya esos talentos que ya hemos formado. Por ejemplo, que saca una compañía con darle estudio, con formar a un colaborador para que después se vaya a ejercer toda esa experiencia y todo ese conocimiento a la competencia. Simple y llanamente porque no hubo una retención acorde a una remuneración o acorde a un ambiente laboral propicio o ambiente a muchas cosas. Hoy día, hay que ser honestos y sinceros, hoy día todavía hay empleados que están disgustados con sus compañías porque le negan un permiso para ir a enterrar su mascota en estos días, o mejor en el mes, este mes en julio que ya está acabando. Un empleado me consulta que se le murió el perrito con el que él vivía. Hombre, es una pérdida enorme, una mascota. Hay seres humanos que llegamos incluso hasta a humanizar, o darle un toque de humanidad a los perritos. Pues para él era como su hijo. ¿A qué padre que se le muera un hijo no resulta complejo? Y va a pedir su permiso. Y la respuesta de su jefe, porque eso era un jefe, no era un líder, fue que es un animal y que lo iban a botar a la basura y que porque tenía él que darle permiso a irse a un empleado que lo necesitaba más ahí produciendo en la compañía, ganándose su sueldo, que yéndose a llorarle a un perro. Este empleado está totalmente indignado porque a su hijo perruno lo trató de animal. Le bajó la categoría. Hombre, falta de tacto. Si yo como empresario
como gerente, como director, de pronto tengo una meta y estoy viendo que no la puedo alcanzar tan rápido, pues tengo que tener las habilidades, el conocimiento y las acciones o relaciones importantes para que yo pueda, de una u otra manera, asumirla de mejor manera, de mejor forma. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿O cómo lo llevo a cabo? Primero, pues, hombre, con un entrenamiento que me posibilite los espacios para que el personal que trabaja conmigo adquiera las habilidades que le permitan hacer su trabajo con productividad, es decir, el hacer, la parte técnica. Después viene la capacitación, el saber hacer, enseñar a los empleados a pensar el para qué se ejecuta el trabajo. Mire que ya no es hacer por hacer, es saber hacer, es saber hacer, ¿cierto? Primero, le enseño a hacerlo. Después, ¿usted para qué lo hace? Entienda, déle un significado, déle un aprendizaje, perdón, significativo a lo que está haciendo. Antiguamente, a nosotros nos enseñaban, pero no nos daban un aprendizaje significativo de nada. Hágalo. Entonces, lo contrataban para hacer bolsas, pues hacía bolsas. A usted lo contrataban para hacer carcasas de celular, pues usted hacía carcasas de celular y ya. Ahora, identificar las motivaciones y deseos que me impulsen a hacer ese trabajo con entusiasmo. Hombre, pues, es juntar el hacer, el saber con el querer hacer lo anterior. Ahí, cuando yo encuentro que puedo colocar esas tres cosas a funcionar, tengo la capacidad de proyectarme. Hoy un jefe, que realmente debe ser un líder, debe ser aquella persona que enseña a pensar acorde a la organización, es decir, a los valores, las metas y las proyecciones. Dicho en otras palabras, debe enseñarnos a hacer, a saber, a querer y a proyectarnos dentro de la organización. Si la organización está haciendo eso, en la que yo trabajo o en la que yo pienso crear, es una organización que dentro del espectro organizacional de la actualidad va a desaparecer. ¿Por qué? Porque las empresas que están haciendo la tarea realmente van a hacer que esta empresa se quede sin el talento humano propicio. Esto entonces nos lleva a que tengamos una entrada de personal, una transformación de personal y una salida de personal exitoso. Ya no podemos pensar en esa envidia y yo para qué voy a hacer tal cosa si ese empleado no se me va a quedar. No, es que sea exitoso. Cuando yo hablo de éxito, hablo de que yo tengo que tener un proceso mediante el cual, a través de unos elementos esenciales, yo pueda tener la claridad de que el producto que está haciendo mi colaborador es el mejor producto. Entonces, una entrada de insumos, ¿cierto? Que vienen desde un ambiente externo y me proporcionan o me permiten crear algo. Un proceso de operación, que es la creación de ese algo, un resultado, que es ese producto, y por último una retroalimentación para que me permitan a ver si logré el objetivo o no, y si lo logré bien o no lo logré bien. Aquí en este gráfico podemos ver de una u otra manera cómo se puede hacer este proceso de modelo del sistema productivo como modelo de transformación de las cosas. Entonces, vamos a llevarlo al personal. Usted entra sin saber qué es la empresa. De pronto tiene algún tipo de noción, ¿cierto? Usted empieza a trabajar, empieza a hablar de la empresa, empieza a ofrecer los productos,
retroalimenta lo que está haciendo y cada vez se vuelve mejor empleado, mejor persona, mejor colaborador para la compañía. Cuando hablamos del proceso de fabricación, pues, hombre, pues, en la materia prima va a ser un par de zapatos, pero hay que buscar el mejor cuero, hay que hacer el zapato, sacarlo a la venta. Estando en la venta, pues, hombre, tenemos que mirar si está en el punto que es, en el valor que es, si se vende y se rota bien, y al final puede hacer la retroalimentación de por qué se está vendiendo, así sea que se esté vendiendo muy bien. Hay que hacer la retroalimentación. ¿Por qué se está vendiendo muy bien? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? No es solamente quedarnos con la sensación de que lo estamos haciendo bien y ya, no, es qué podemos seguir haciendo para mejorar. Y eso pues lleva obviamente un proceso, señores coordinadores, de compras, servicio al cliente, gestión de inventarios, almacenamiento y transporte. Conceptos que ustedes ya tienen claros, que ya han venido trabajando durante todo el proceso de este programa de formación y que ustedes ya manejan a cabalidad. Entonces no voy a ahondar para que ustedes también recuerden que dentro de las horas previstas para poder hacer este tipo de evidencias, no solamente es el tiempo de la conferencia, sino que ustedes también deben sacar unas horitas para profundizar en los conceptos. Entonces, el modelo de sistema de producción logístico, pues, se maneja de esa forma. Compras, servicio al cliente, gestión de inventarios, almacenamiento, transporte y vuelve. Y es de manera cíclica. Pueden ahondar en el trabajo. Ahora viene los programas de seguridad y salud en el trabajo. Es una medida supremamente importantísima porque ¿qué es la seguridad y salud en el trabajo? Es la que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que se puedan presentar en cualquier empleado. Enfermedades o lesiones causadas por la función del trabajo, ¿cierto? ¿En qué consiste entonces el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Consiste en el desarrollo de un proceso lógico basado en la mejora continua. Mire que, ¿qué es? Desarrollo de un proceso lógico por etapas. ¿Ya en qué consiste? En ese mismo proceso lógico, pero basado en la mejora continua. Es decir, no es que seamos los mejores, es que cada día nos estamos convirtiendo en mejores. Y para poder medir este sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos el modelo del ciclo planear, hacer, verificar y actuar, conocido como PHVA. Es decir, primero planeamos, después hacemos, luego verificamos y por último actuamos. Ojo, no es primero actuar, primero hago y después planeo. No, primero planeo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y quién lo va a hacer. Después, eso que ya lo pensé, lo voy a hacer, lo voy a ejecutar. Después, reviso si lo que queríamos conseguir o lo que habíamos planeado fue lo que realmente hicimos, que se llama verificación. Y por último, ahí sí actuamos. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿De qué manera lo aprendimos? ¿Y en qué forma lo hicimos? ¿Cierto? Y lógicamente, para que entendamos un poco más sobre lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues tendríamos que ver el documento que se encuentra en el enlace en sus documentos de interés, que están en Sajuna, sobre la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia, que muestra cuáles son las obligaciones de los empleadores, perdón, y cuáles son las responsabilidades de los trabajadores. Dicho lo anterior, entonces, el talento humano dentro de la gestión logística. Es decir, cuál es la importancia
de este talento humano para poder ser competitivo, tener una dinámica comercial y empresarial durante toda la trazabilidad de la organización. Entonces, lo primero que tenemos que definir es que la gestión del talento humano se debe hacer por competencia. Hoy día es difícil encontrar personas formadas por competencias. Este programa de formación sí trabaja por competencias. ¿Por qué? Porque entiéndase como competencia el conjunto de características de la organización, de modo fundamental vinculadas a su capital humano, en esencial en sus conocimientos, valores y experiencias adquiridas. Pero cuando usted hace una evidencia y cada día las hace mejores, eso es una competencia, porque una competencia es una habilidad. Pero cuando usted sigue fallando en la competencia, tiene una habilidad demasiado inestable. Y esto hace que lo que usted haga dentro de los procesos, pues sus trabajos no sean esenciales. Es decir, que para el desarrollo de una gestión por competencias, es muy importante que la administración del talento humano pues, tenga unos procesos definidos tales como el reclutamiento y selección, evaluación del desempeño del potencial, plan de desarrollo, carrera sucesión y compensaciones. Es decir, ¿cómo voy a reclutar el personal y cómo lo voy a seleccionar? ¿Cómo voy a evaluar ese desempeño? Antiguamente se evaluaba el desempeño de manera vertical. El jefe era el que decía, ¿me sirve o no me sirve? Hoy día debe ser de 360 grados, es decir, la mirada no solamente del jefe, del jefe inmediato también, sino de sus compañeros y del impacto de la sociedad en la que esa compañía ejerce, es decir, un proveedor o un acreedor. Las competencias laborales permiten el desarrollo de los procesos dentro de las empresas para transformar la empresa y al empleado. Entonces, ¿qué necesidades debe tener el talento humano en los procesos logísticos? Primero, pues un análisis continuo de sus necesidades en los recursos humanos, formación continua de los equipos que componen el área y la medición y control en los procesos con incentivos en función de resultados obtenidos. Dicho de otra manera, y para que nos entendamos un poco más, hacemos un modelo de fases del proceso de selección por definir primero el perfil, la preselección, la selección y evaluación, la presentación de candidatos y el seguimiento a esos mismos candidatos. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que entendamos claramente que nuestro colaborador va a tener de la compañía el mejor seguimiento y la mejor capacitación. ¿Cómo entonces se miden esos perfiles? Ustedes ya los trabajaron, ¿cierto? En esos cargos, pues por ejemplo, está el director o gerente, jefe de logística, etcétera, 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 hasta los auxiliares de apoyo. ¿Listo? Vienen las descripciones, ustedes muy obedientemente quienes han mandado los trabajos, sé que han leído este documento porque lo han hecho de esta manera, lo han hecho muy bien, y los cuales pues han obtenido muy buenas calificaciones en sus evidencias debido a que lo están haciendo muy bien. Y ya por último, la evaluación y el plan de mejora del talento humano. Yo ya tengo el perfil, pero yo cómo sé si lo hizo bien o lo hizo mal. Yo cómo sé si realmente le está generando el éxito a la compañía. ¿Cómo lo sé? Entonces, primero, hombre, tengo que tener claro los ítems importantes en la evaluación del desempeño de los empleados. Primero, la calidad y precisión del trabajo. Segundo, la capacidad para cumplir los objetivos establecidos y los plazos. Las habilidades de colaboración y trabajo en equipo. Y por último, las habilidades para resolver problemas. Hoy, dentro de las competencias blandas que debe tener toda empresa o que debe tener, perdón, todo empleado en su empresa, es la capacidad que tenga de trabajo en equipo y de resolver los problemas que son propios del trabajo en equipo. Que asuma funciones,
que delegue, no delegue como para no hacer, sino delegue para dar responsabilidades. Entonces, cuando yo voy a evaluar el talento humano de mi compañía o como coordinador logístico, digo, primero, preguntarme por qué se debe evaluar el desempeño. ¿Por qué sería importante evaluarlo? Dos, ¿qué desempeños se deben evaluar? Dependiendo de las metas. No todos los desempeños me sirven en esa meta que quiero conseguir. De pronto en una siguiente meta sí. ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? Hay quienes lo evalúan numéricamente, hay quienes lo evalúan esencialmente, etcétera, etcétera. ¿Quién debe evaluar ese desempeño? El jefe inmediato, un colaborador, etcétera, etcétera. ¿Cómo se debe comunicar la evaluación del desempeño? De manera escrita, por un WhatsApp, no sé. A mí me gusta más que esas cosas sean, o que esas evaluaciones sean en dos tiempos. Una tertulia de conversación o un despacho con el colaborador para poderle decir cuál es el sentir de la compañía, porque el que jefe es el que tiene el sentir de la compañía, el representante, en ese momento es el representante legal de la compañía. Y dos, dejarlo por escrito. ¿Por qué? Porque es como la piedra angular para que la persona pueda mirar de una u otra manera qué fue lo que le corrigieron y qué debe estar trabajando y lo pueda tener como su norte. Entonces, ¿cómo debe ser esta evaluación? Debe abarcar no solo el desempeño en el cargo, sino también el alcance de las metas objetivos logrados. Dos, la evaluación debe hacer énfasis en el individuo, más no en el cargo. La evaluación debe ser aceptada por ambas partes. O sea, si en la evaluación necesitan saber de mi vida privada, yo la debo aceptar. No simple y llanamente, no es que yo quiero saber usted si es casado o soltero, si tiene hijos, si usted toma o fuma. Si yo no la acepto, porque lo considero como parte de mi vida esencialmente privada, pues quiere decir que debo cambiar el sistema de evaluación que estoy haciendo sobre mi funcionario. La evaluación de desempeño debe utilizar la mejora continua, es decir, la capacidad que yo tengo de hacerlo siempre mejor. Entonces, el modelo de fases para el proceso de evaluación debe ser el siguiente: establecer los criterios de evaluación, comunicar al empleado, efectuar la evaluación, analizar los resultados, retroalimentar al empleado y, por último, cuáles son los planes de mejoramiento y reconocimiento que se le tiene al empleado. Mire, hay empresas que todavía siguen con la idea de yo no lo felicito porque es que eso es lo que él tiene que hacer. O yo no le doy un incentivo monetario, un incentivo de permiso de licencia remunerada, o de un viaje, o de una fiesta, o de un almuerzo, o de una celebración, porque es que eso es lo que él tiene que hacer, ¿no? Hay pequeños detalles que permiten que los seres humanos trabajen y vean que la evaluación de desempeño realmente es una herramienta no castigadora, no inquisitiva, no que enjuicie, sino que realmente me permita a mí hacerlo mejor. Según Question Pro, para aplicar la evaluación de desempeño laboral de manera correcta es necesario tener presente los siguientes factores. Primero, fijar el objetivo de la investigación, los criterios de referencia, considera la trayectoria del empleado, debe tener propuestas que mejoren los errores que se detectan en el proceso y, por último, el empleado debe saber qué se evalúa y cómo le evaluaron y estar de acuerdo con esa evaluación. ¿Cuáles son las ventajas entonces de realizar un tipo de evaluación desde esta perspectiva? Se establece beneficios de acuerdo a las funciones, ofrece mejoras y ascensos, encuentra problemas en la organización empresarial y, por último, disminuye los factores externos que interrumpen, que impiden la labor de los empleados, ¿cierto? Y ahí hay tres factores importantísimos que pueden afectar. Primero, el clima laboral.
en un clima laboral donde hay una falta de respeto, donde los empleados, hay unos que se la dedican a otros, que menosprecian a los demás, que silenciosamente le hacen algún tipo de moving o bullying, o un clima laboral tosco donde todos son los gritos, solamente son órdenes y no hay ningún tipo de reconocimiento ni nada por hacer, una falta de capacitación certera, clara, diáfana, sencilla, que permite que yo haga las cosas bien. Y por último, impregnar esa pasión, el querer ir a trabajar. Es que no voy a trabajar por un salario, voy a trabajar porque el trabajo me dignifica, el trabajo me hace ser diferente, el trabajo me permite conseguir mis sueños. ¿Cuántas personas hoy día están realmente muertas en sus trabajos? ¿Cuántas personas hoy día no entienden que muchos de sus habilidades y competencias fueron opacadas por sus líderes, por sus jefes, por las empresas en las que se encuentran? ¿Por qué no tenían una forma adecuada de evaluarlo y de hacerlo sentir bien? Entonces, ¿cuáles son las técnicas de evaluación más asertivas? Una, la evaluación por parte de un superior. Dos, una autoevaluación. Tres, la evaluación sistematizada, o sea, aquella que va en orden en los años que esté nuestro colaborador. La evaluación por parte del empleado, la evaluación por parte del usuario y la coevaluación, que es la que hacen los compañeros. A este tipo de evaluación se le llama una evaluación de 360 grados. Esa es la que hoy día se hace bien. Y obviamente pues tiene unos métodos de presentación, ¿no? Un método de escala gráfica, un método de elección forzada y un método de investigación de campo. Es decir, de una u otra manera le apuntan al mejoramiento continuo de cada uno. Hay que tener entonces una evaluación inicial, hay que tener un análisis suplementario, hay que tener un planteamiento para esa promoción al cargo siguiente y hay que tener un método de comparación por pares, es decir, quién lo puede hacer mejor que el otro, para al final llegar a una evaluación 360, que es una evaluación integral que me permite buscar una perspectiva del desempeño de los empleados que abarque tanto la mirada de los supervisores, de los compañeros, de los subordinados, de los clientes y de los clientes externos e internos. Y por último, todas las empresas hoy día le están jugando al mejoramiento continuo. Mire que ya no es una rareza, ya prácticamente es una obligatoriedad dentro de las compañías. Según Harrington, en 1993, mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. Según Kabul, en 1994, define el mejoramiento continuo como una conversión en el mecanismo viable y asequible al que las empresas de los países en vía de desarrollo van cerrando la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo desarrollado. Y por último, Abel, en 1994, conceptualiza que el mejoramiento continuo es una mera extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica de Taylor, que afirma que todo método del trabajo es susceptible de ser mejorado. Es decir, que estamos obligados a mejorar constantemente. Para lograr un mejoramiento, una mejora continua, pues hay que tener un plan de capacitación, ¿cierto? Plan de capacitación. Para poder armar un plan de capacitación, señores coordinadores, lo primero es cuál es la necesidad, hay que hacernos estas preguntas. ¿Cuál es la necesidad? ¿Dónde se determina la necesidad? ¿Qué ocurre en esta área o tal cosa? ¿Cuál es la causa principal? Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta saber quién va a realizar la capacitación. Si es una persona idónea, una persona que sabe, una persona que maneja el grupo, una persona que tiene manejo del tema, discrecionalidad empresarial, etcétera, 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 etcétera.
Para eso, pues yo me voy a preguntar, ¿qué se debe enseñar? ¿Quién debe aprender? ¿Cómo se debe enseñar? ¿Dónde se debe enseñar? ¿Cómo se debe enseñar? Y por último, ¿quién lo debe enseñar? ¿Cierto? Ya una vez teniendo esto, pues yo, ¿qué capacitaciones debo ofrecerle a los colaboradores? Acerca de la historia de la empresa, de los productos que ofrecemos, de los derechos y obligaciones del personal, los diferentes términos de los contratos, las actividades sociales de los empleados, las normas y el reglamento del trabajo, protección y seguridad laboral, las funciones del cargo, presentación de los supervisores o empleados nuevos, relaciones del puesto, qué correlación tiene con otros y la descripción detallada de sus encargos. Y por último, siempre, así el colaborador tenga ya 20 años con nosotros, se tiene que hacer una inducción y reinducción al trabajador de todas las funciones y de todo lo que atañe a la función que ejerza ese colaborador dentro de la compañía. Ya para terminar, entonces vamos a ver qué evidencia tenemos que presentar. Se llama informe. Ya habían presentado el informe anterior. Recuerden que el informe lleva una portada. La portada es institucional, por favor. Debe llevar el logosímbolo del SENA. O sea, no es una portada genérica, por favor. Es una portada institucional. 2, debe llevar una introducción del tema. Y el tema en este caso son los criterios de talento humano. O sea, ¿con qué criterios yo escojo el talento humano que hemos hablado en estas 2 unidades? 3, debe tener las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Vea, me han mandado varios informes, pero les faltan cosas. Yo sé que esto es de apreciación, pero si yo no les exijo esos detalles, esas minucias, nos vamos a quedar en que da lo mismo si yo hago el edificio inclinado o si lo hago recto. No, hay que hacerlo recto. No, es que es inclinado, pues no importa. No, sí importa. Profe, pero es que el instructor de la torre inclinada de Pisa fue un error humano y Ortiga es un monumento. Sí, es que los seres humanos también le hacemos monumento a los errores, pero no para sentirnos satisfechos, sino para ver la capacidad que nosotros tenemos de poder hacer mejor las cosas, ¿cierto? Hacer mejor las cosas. ¿Qué más nos tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? Entonces, entregar en formato PDF. Recuerden, todo informe debe llevar, aparte de las palabras claves, de la introducción, palabras claves, el desarrollo del trabajo, debe tener unas conclusiones y una bibliografía. Profe, es que yo lo saqué de mi inventiva, pues ponga ahí experiencias propias, qué sé yo, ¿cierto? La extensión es libre, pueden ser, he revisado trabajos anteriores, evidencias anteriores de 10, 12, 14 páginas, no hay ningún problema, se revisan, se leen. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área, pues, que está la evidencia, donde se tiene que hacer de la mejor manera. No sé si en este momento hayan preguntas acerca de lo que hemos hablado, de las evidencias y del trabajo que hemos hecho durante esta jornada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro la información que queríamos proyectar en la conferencia de hoy? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer en la evidencia? ¿Sabemos los tiempos de la evidencia? Entonces, no siendo más, les agradezco el haberme acompañado en esta nueva conferencia y les deseo lo mejor de los éxitos y desde ya empiezo a esperar sus trabajos para poderlos calificar. Muchas gracias y una feliz noche para todos.
Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao.